Amigas, amigos de Frecuencia Melómana, ¿cómo se encuentran en este nuevo episodio que está empezando el día de hoy con unos grandes personajes que tengo a mi lado? También gente acá en producción, que tenemos público en vivo prácticamente. y vaya, es un episodio muy, muy especial, muy divertido. Va a ser muy divertido, es decir, entonces vamos a hablar de música, que es lo que más nos apasiona aquí en Frecuencia Melómana, en esta cuarta temporada, y sobre todo de una banda que es grandiosa en el mundo del rock, en el mundo de la música. No lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los expertos en este género y en la música, de Led Zeppelin. Señoras y señores, vamos a hablar de esta banda que tiene un secreto, unos secretos que vamos a develar el día de hoy, que nuestro invitado nos va a ayudar en este tema. Edson, antes de presentar al invitado, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Irwin, emocionado por este nuevo episodio. Siempre nos hemos encontrado entre amigos, pero hoy el ambiente se siente un poco más fraternal. De camaradería. Un poco más íntimo, entonces pues un poco más confiados, pero pues ansioso de conocimiento. Muy bien, es correcto, ansiosos de conocimiento porque es una banda que tiene mucho de qué hablar. Y para darnos un poco más de una probadita más de esta banda, pero de un lado un poco más misterioso, tenemos a nada más y nada menos que al invitado del día de hoy, Luis Cuevas. ¿Cómo te encuentras, Luis? Hola a todos, pues un gusto de estar aquí. Muchísimas gracias, Irwin, por recibirme. Pues la verdad, emocionado de hablar de la banda, emocionado de compartir un poquito de este tema que me apasiona muchísimo, que digo, llevo siendo seguidor de ellos desde hace como 15 años. Ajá, casi Entonces, nada. Casi nada. Pero pues sí, emocionado de compartir con ustedes un poquito de lo que he aprendido en estos añitos de seguirlos. Claro que sí, porque bueno, a ver, vamos a darle con todo al tema para no dar tanto meollo. Estamos hablando de Led Zeppelin. Damas y caballeros, una banda, como ya les dije en el principio, grande en el mundo del rock, incluso influyente en el metal. O sea, para decir que influye en el metal es algo importante. Sí, no solo Black Sabbath ni Deep Purple, sino también Led Zeppelin. ¿Y por qué escogimos a Led Zeppelin el día de hoy? ¿Por qué decidimos hablar y pedirle ayuda a Luis que nos ilustrara en ciertos aspectos? Pues porque en este mes de febrero del 2025 se va a estrenar en México, porque ya en otras partes del mundo ya se estrenó, el documental Becoming Led Zeppelin, el cual pues es el primer documental oficial, o mejor dicho, autorizado por la banda como tal, que va pues ahora sí que mostrarnos las entrañas de la banda británica. Claramente. Y es un documental que estamos ansiosos por ver. Quién sabe si vamos a tener la oportunidad, porque solo es en IMAX, en formato IMAX, tengo entendido. Aquí en San Luis pues no hay IMAX, lamentablemente. Tendríamos que ir a Querétaro o Monterrey, pero o verla en otro sitio, ¿verdad? ¿Quién sabe? O comprarla en las vías ahí. Entonces, este documental es importante porque habla de esta gran banda. Y bueno, por eso escogimos hablar de Led Zeppelin el día de hoy. Y quisiera preguntarles a ustedes, a cada uno de ustedes, de la manera más sincera, que me dijeran ustedes qué significa Led Zeppelin. De la manera más sincera, porque claro, hay gente que no les gusta Led Zeppelin, hay gente que ama Led Zeppelin. Es una banda que divide opiniones, como también Pink Floyd, de que unos dicen que es una banda experta o una banda maestra, y otros dicen que su música duerme, su intro de 10 minutos, esos güeyes que. Entonces, ustedes ahora sí que digan qué significa Led Zeppelin para ustedes. Si quieren, empiezo por el invitado. Ok, bueno. Adelante, Luis. Para mí, Led Zeppelin, la verdad, si lo puedo condensar en una oración, es la chispa que pues encendió mi pasión por la música. Cuando yo estaba niño, escuchaba mucho las recomendaciones que me daba mi hermano, que fue mi primera gran puerta al enorme mundo que existe allá afuera sobre las canciones fuera de la radio. Y pues en ese entonces teníamos la plataforma de iTunes, y de cierta manera el tener que estar ahorrando mis pesitos para poder ir descubriendo las canciones de Led Zeppelin, sin obviamente arriesgarse a meter un virus en la computadora de la familia con el Ares, representaba una forma de descubrimiento muy personal. También fueron mi primera gran inspiración al momento de empezar a componer. Mi primera guitarra la compré con la intención de aprender a tocar sus canciones. Entonces, para mí representan más que simplemente una banda, que es sinónimo de maestría, de talento y de intensidad emocional, no son solo para mí la mejor banda de los años 70, sino que marcaron el comienzo de mi pasión musical. Entonces, es algo que representa mucho para mí. Son muy cercanos a mi corazón, la verdad.
Es una banda que conecta mucho con quienes la saben escuchar, con quienes la saben apreciar, vaya, porque no solo es la música, sino las letras, es el aura que emiten, escuchas su música y pues te transmite cierta forma o te transporta a otros mundos que luego en un momento vamos a adentrarnos a un poco a los álbumes para no tocarlos todos y si acaso canciones significativas de los mismos, ¿no? Claro. Y es cierto, sí, la verdad, Led Zeppelin es una banda que se pelea el título por la más grande de los 70s y coincido contigo, puede ser la más grande del rock de los 70s y se pelea el título de la banda más grande del rock junto a The Beatles, junto a los Rolling Stones, junto a sobre todo esas, porque bueno, Deep Purple está por ahí cerca, pero como que no suena mucho y son estilos diferentes. Beatles y Rolling Stones son casi similares, pero con Led Zeppelin ya es algo más pesado Led Zeppelin, la verdad. Sí. A ver, Edson, tú platícame, ¿qué significa Led Zeppelin para ti? Pues mira, lo dije al principio, estoy ansioso de conocimiento porque en lo personal, pues no conozco así a grandes rasgos lo que es Led Zeppelin desde las entrañas. Sin embargo, no me es indiferente. Yo creo que todos en una época de descubrimiento musical, pues nos hemos topado con la banda de Jimmy Page. Por supuesto. Dígase con Immigrant Song, con Stairway to Heaven, con muchas canciones. Claro. Entonces, es una banda que no es indiferente para nadie y que pues nos ha dejado un legado musical muy interesante que pues ahorita lo vamos a estar viendo. Por supuesto. Dice un punto muy importante, querramos o no, vamos a escuchar a Led Zeppelin con esos clásicos que mencionaste, Immigrant Song, Stairway to Heaven, Black Dog. Exactamente. Y esos clásicos que a nosotros que nos gusta el rock en general, si ponemos una playlist de rock en inglés, ahí van a estar exactamente. Esos. Y los vamos a escuchar. En efecto, Led Zeppelin es una banda que significa también mucho para mí. Quizá no está en mi top 5 de grandes favoritos todos artistas, pero igual estoy como tú, Edson, no me es indiferente la trascendencia que tiene Led Zeppelin y hay ciertos aspectos que me clavan esa banda, sobre todo musicalmente hablando. Estamos hablando de músicos experimentados y para ello vamos a dar paso al siguiente punto, que es cómo nace Led Zeppelin. Les voy a dar brevemente un contexto. Led Zeppelin nace oficialmente a finales de 1968, principios del 69, cuando las reminiscencias de una banda como The Yardbirds, en la cual fue semillero de grandes guitarristas sobre todo, entre ellos pasaron nada más y nada menos que Eric Clapton, nada más y nada menos que Jeff Beck y por supuesto el maestro Jimmy Page, claramente, que él fue el último guitarrista de esta banda de pues británica. Por ahí se le puede considerar sí o no como una invasión británica. Bueno, dentro del movimiento de la invasión británica de los Beatles, de Who, Rolling Stones, de Kings o de Animals, etcétera. Pero aquí Jimmy Page, al ser el último guitarrista de esta banda, The Yardbirds, él entró prácticamente cuando ya esta banda estaba muriendo. Entonces, estaba muriendo literal Yardbirds, por lo cual Jimmy Page fue quien tomó la batuta en decir, pues no voy a dejar que esta banda muera como tal. De hecho, tenemos fechas por cumplir todavía y por lo tanto voy a formar una banda similar a Yardbirds. Un 2.0. Un 2.0, justamente, el cual se va a llamar The New Yardbirds, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y ahí es donde Jimmy Page recluta, o se le une, mejor dicho, un John Paul Jones, que ambos, tanto Jimmy Page como John Paul Jones, son músicos de sesión que ya tenían carrera como músicos de sesión. Exactamente. Y luego Jimmy Page pues recluta ahora sí que a un Robert Plant y un John Bonham, Robert Plant pues vocalista y John Bonham en la batería, y ahí es donde se va formando Led Zeppelin. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Pero fíjate que justamente ahí hay como que muchas coincidencias que terminan formando a Led Zeppelin, porque el vocalista original de New Yardbirds iba a ser Terry Reid, un conocido de Jimmy Page. Y por cuestiones de tiempo y por cuestiones de contratos no puede cumplirle a Jimmy Page, entonces le recomienda a Robert Plant, y ya es cuando Robert Plant entra a la banda. Y entonces ya tenían la base, pero les faltaba un baterista.
y Robert Plant había participado en un proyecto previo con John Bonham. Con John Bonham. Y ahí es cuando lo jala a que venga a formar parte de ellos. Entonces es una cuestión mucho de fechas, de tiempos, porque es como tú dices, Led Zeppelin nace a partir de New Yardbirds, e incluso el cambio de nombre es porque cuando uno de los anteriores integrantes se entera de que estaban utilizando el nombre de New Yardbirds, les dice, no pueden usar ese nombre, tienen que buscarse otro porque este nombre pues no te pertenece a ti. Y es cuando justamente en una sesión de grabación que tienen ellos en 1966 de una canción que se conoce como Beck's Bolero, surge un chiste en donde Jimmy Page le dice a los demás que le gustaría empezar una nueva superbanda, que estaban muy de moda. Si tú recuerdas a Cream, era otra superbanda del momento. Claro, por supuesto. Entonces, pues dice que le gustaría empezar esta nueva superbanda con los integrantes presentes. Y es cuando le atribuimos el nombre a Jeff Beck, porque Jeff Beck le dice que si empezara ese proyecto, se hundiría como un Zeppelin de plomo. Entonces, un Led Zeppelin, totalmente. Y de ahí viene el nombre de la banda. Entonces te digo, muchas coincidencias, muchas cuestiones que de pronto se van adaptando. Es interesante, aunque mira, la verdad no estoy tan 100% seguro si fue o Keith Moon o Jeff Beck. Uno de los dos fueron los que le atribuyeron el nombre de si hacemos un supergrupo, se va a alzar a lo más grande como un Zeppelin, pero el peso del mismo nos va a hacer caer como un Zeppelin, pues descendiente, valga la redundancia, un Led Zeppelin. Ahí es donde es cierto, o sea, tocaste un punto muy importante, cómo nació el nombre, solo que no recuerdo muy bien si fue, ahí ilústrenos gente, si fue justamente Jeff Beck o Keith Moon, el baterista de The Who, porque sí, iba a ser un supergrupo, iba a ser una superbanda, que tocaste un muy buen punto con Cream, por ejemplo, Eric Clapton, Ginger Baker, y el bajista Jack Bruce, si no mal recuerdo, así se llama. Entonces, estaba muy de moda. Y en efecto, así es como se fue formando Led Zeppelin, así es como Jimmy Page tomó el nombre. Y si no mal recuerdo, el manager Peter Grant fue quien dijo, es que Led Zeppelin es como se va a llamar, pero por la pronunciación en Estados Unidos, en otras partes del mundo, le quitó la A para que se fuera literal Led Zeppelin y no Led Zeppelin. Como... Sí, para que no hubiera problemas. Exactamente. Y acá entonces damos paso ya a cómo se formó Led Zeppelin con estos 4 integrantes que son virtuosos en su rol. John Bonham, un salvaje, un baterista que tomó influencias del jazz, de bateristas de jazz. Robert Plant, que el mismo Jimmy Page dio a conocer que le sorprendía cómo Robert Plant no estaba ya en la fama. Exactamente. Porque era un vocalista sobresaliente. Sí, de hecho él había estado en un proyecto que justamente ahí es donde conoce a Bonzo, que es Band of Joy. Y pues Band of Joy no sonaba en ningún lado, o sea, era un proyecto muy desconocido por la gente. Y era a pesar de que tenían a 2 de los que iban a ser las piedras fundamentales de la banda, ¿no? Que eran John Bonham y Robert Plant. Entonces uno sí se pregunta cómo rayos no le fue mejor a Band of Joy. Sí. Y a Robert pues que Plant, yo creo que también se depende mucho también de la manera de ser de los integrantes, ¿no? ¿Qué tal si unos eran más irresponsables, eran más como que, disculpen la palabra, más valemadristas? Entonces, pues yo creo que también el éxito de una banda depende del compromiso que sus integrantes tienen al momento de ejecutar una agrupación. Una agrupación. Ajá. Y ahorita que mencionabas del origen del nombre, pues también habla mucho del humor que tenían ellos como personas, porque se tomaron quizá un mal comentario o broma, quizá entre comillas, como algo positivo y a su favor. Exacto. Y y o sea, y el nombre realmente suena donde sea. Sí, no, y creo que si no es tan solo en contención por ser la banda más influyente de los 70, sino también por uno de los mejores nombres. Sí, es un gran nombre, la neta. O sea, Led Zeppelin, o sea, luego te remite desde luego a la banda, pero son 2 palabras que emiten potencia, emiten rock and roll, literal. Pero bueno, más que rock and roll, hard rock, que es lo que la banda nos vino a propiciar. Pero desde luego, con Yardbirds o The New Yardbirds tenían todavía como esta escuela del blues. Exacto. Del blues que tenían los Yardbirds y varios grupos ingleses. Sabemos que Beatles y Rolling Stones empezaron muy blueseros, muy influenciados por la música afroamericana, estadounidense y etcétera. Entonces, igual acá estos personajes y así quiero dar paso a hablar de los discos brevemente y sobre todo
tú Luis, que nos engalanaste este capítulo al traernos este disco, mejor dicho, Led Zeppelin 1, el primer álbum de Led Zeppelin, por supuesto, y en vinilo, señoras y señores. Aquí Luis nos ilustró con porque vamos a dar paso y hablar de la discografía como tal. Led Zeppelin 1 transmite lo que Yardbirds o The New Yardbirds tenían todavía, que era el blues. Este álbum es súper bluesero. ¿Me lo prestas, por favor? Claro. Es un blues, claro, más amplificado, más distorsionado, más poderoso, pero canciones como la última rola, aquí la tengo. A ver, la última. A ver, adivina. ¿Quieres humillarme aquí? A ver. How Many More Times. How Many More Times. Es prácticamente un blues. Sí, es un blues de 12 barras. Y justamente, de hecho, la primera, bueno, esta es una como anécdota que tienen los miembros de la banda, que lo primero que hicieron cuando ensayaron fue un blues de 12 barras. Ok. Y que a partir de ahí se dieron cuenta de que pues estaban muy en sincronía todos ellos. Y es la razón por la que había una persona conocida de John Paul Jones, que era Michel Almond. Michel Almond escucha estas grabaciones y estas prácticas que tienen ellos de estudio, y es la que intercede por ellos ante Atlantic Records, que es quien les da exactamente el contrato, y les dice, aunque no los escuchen, pero los tienen que firmar. Luego aquí es donde entra la figura de Peter Grant, y Peter Grant les consigue su primer contrato, que fue por $200,000. Nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos. Entonces, pues, les tenían mucha fe. Y, de hecho, era tanta la sincronía que ya presentaban desde antes, desde que se llamaban The New Yardbirds, que el disco se dice que se grabó en 30 horas. Sí, fue en corto. Exactamente, fueron 30 horas en una semana. Y sale pues el 12 de enero de 1969. Entonces, pues... Ese álbum ya tiene 56 años de existencia. Y si bien se escucha, claro, sesentero, no se escucha tan sesentero como otros discos. Me atrevo a decir que ha envejecido muy bien este disco, la verdad. Sí. De hecho, la primera canción que yo escuché de Led Zeppelin fue Babe, I'm Gonna Leave You. Que es un temazo. Sí, fue mi primera canción, mi primer acercamiento a otro bluesecito por ahí, una balada muy sabrosa. Que de hecho, un dato, esa canción fue interpretada por el grupo de glam metal Great White en un MTV Unplugged. Y ese vocalista, que ya falleció hace poco, se llamaba Jack White. Se ve súper influenciado por un Robert Plant, pero es como una copia. No tanto como los de Greta Van Fleet, que están sonando últimamente. Se ve como una copia... digo, no es que sean malos para nada. Claro. Me gusta Greta Van Fleet, pero sí, ya ves que dicen, acá le plagiaron todo a Led Zeppelin. Sí. Que bueno, Led Zeppelin no canta mal las rancheras con los plagios también. Por ahí tienen algunos plagios. Y acá, este vocalista, Jack White, también tiene una tesitura muy similar a Robert Plant. Si gustas, te lo paso después para que veas cómo, y a ti también, Edson, para que vean cómo la similitud de una voz de ese Jack White con un Robert Plant, para mí es similar. Entonces, está interesante. Y me pasas el vinilo otra vez, nada más para desmenuzar unas que otras roditas. Claro que este álbum justo salió en enero del 69. Iba a salir, por ejemplo, el Abbey Road de The Beatles, que salió en septiembre, por ahí. No recuerdo, la verdad, pero a mediados del 69. Sí, fue de ese año. Y ahí salió una canción llamada I Want You, She's So Heavy, que es una tipo un blues pesadón, que se le considera como un proto heavy metal. Y aquí estaban haciendo igual como un proto heavy metal los Led Zeppelin, con una canción como por ejemplo Communication Breakdown, o un mismo Good Times, Bad Times. Es un discazo, señores y señores. Sí. Y así fue el inicio de Led Zeppelin. Esta fue su carta de presentación, pero si no mal recuerdo, en el mismo 69 sacaron lo que sería su segundo volumen, ¿no? Déjalo pongo acá para que... Sí. Para que lo puedan ver. Que lastimosamente no tenemos algo que nos ilustre. Lamentablemente, pero... Que me contabas que tú lo tenías, ¿verdad? Lo tenía ese vinilo, señoras y señores, pero lamentablemente por necesidad tuve que venderlo. Me dolió, pero pues a ver si luego lo recuperamos. Claramente. Led Zeppelin 2 saldría el mismo año. Y vaya, estamos hablando de un disco que ya cimentaría como las bases del heavy metal, que si bien no es metal ya existiría a partir de Black Sabbath un año después. Sí, pero como dices tú, o sea, son las bases, que... sí, la raíz de lo que fue en la década siguiente el heavy metal. Es que la canción que abre, Whole Lotta Love, con ese riff de... O sea, eso ya es
tintes a metal, y hermano. se convirtió en una clásica porque también muchísimas agrupaciones le han hecho cover a esa canción. Sí, y estamos hablando también de que ya es ahora sí que sentar las bases, ya hablamos del metal, pero sobre todo de lo que sería Led Zeppelin a futuro. Exactamente. Que ya sería una banda importante del rock, que en la década siguiente, pues por supuesto con otros discos que uno lo tenemos aquí, que ahorita lo vamos a mostrar, pues ya daría ahora sí que paso a la leyenda Led Zeppelin. Nada más quiero confirmar bien la fecha, 22 de octubre de 1969 fue cuando salió el famoso Led Zeppelin 2, que también tiene temazos como Rumble On. Ajá. Rumble On y unas que otras de hecho vemos un poquito de las influencias literarias que tenía Robert Plant al escribir las letras, porque Rumble On está basada en los libros de Tolkien. Entonces, justamente hace una alegoría a la figura de Sméagol del Gollum en las letras de Rumble On. Entonces, ¿en serio? Sí. Mira, entonces, pues los ves muy influenciados por un montón de cuestiones aquí a estos muchachos. Ese es justo lo que necesitamos, porque yo nada más cantaba Rumble On y Sing My Song, pero no me adentraba más a la letra. Exactamente, podríamos decir que de hecho es el primer fanfic de su entonces, porque la idea de Robert Plant es que si tú te pones a leer la letra, de que Gollum se lleva a su chica, de algo así suena la letra, y de que la tiene que perseguir para poder rescatarla. Entonces, pues sí tiene todos estos tintes extraños, pero está muy chido, ¿no? Al final de cuentas es lo que le mete a la banda un toquecito extra. La neta sí, o sea, de misticismo y sobre todo ahora sí que el ensamble musical que manejan. Exacto. Y que, insisto, ahorita vamos a tocar este disco porque es ahora sí que la cúspide de Led Zeppelin. Pero vamos a dar una mención breve a Led Zeppelin 3, que digamos es un álbum un poquito más discreto que los otros dos, me atrevería a decir. Tiene temazos también, como por ejemplo una tipo balada llamada Tangerine. Muy buena canción de amor. O por supuesto, Immigrant Song. Claramente. Immigrant Song, ese es el poder de Led Zeppelin. Sí. Y decías que es una canción de amor, Tangerine, ¿sabes? Sí. Más a fondo de pues qué el va. Contexto realmente es que Robert Plant, bueno, hay muchas canciones que Robert Plant escribe de desamor en sus diferentes álbumes. Tangerine es justamente de un amor perdido. Esta canción luego se conectaría más adelante en discos posteriores con Physical Graffiti, una canción que se llama 10 Years Gone. Y justamente habla de eso, de un amor que a veces uno tiene que elegir entre lo que ama y a la persona a la que ama. Y entonces a veces uno rememora el pasado para saber cómo hubieran sido las cosas diferentes. Lo que sucede curioso con Led Zeppelin 3, que a mí me parece, es que, bueno, Led Zeppelin 2 le va muy bien en temas de venta, en temas de crítica. De hecho, ahorita mencionaban Abbey Road, Led Zeppelin 2 es el que le quita le quita el puesto. Porque Abbey Road estuvo como 11 semanas, si no me falla la memoria. Y entonces llega Led Zeppelin 2 y es quien los desplaza. Entonces fue éxito de ventas y éxito de críticas. Y cuando sale Led Zeppelin 3, las críticas son muy negativas para el álbum. Dicen que son un montón de copias, un montón de estilos acústicos raros ahí mezclados. De hecho, la Rolling Stone luego después borra los artículos en donde hacía esas críticas, porque hoy en día es considerado uno de los mejores trabajos de la banda. Pero sí, en temas de críticos, los borró, dijeron bien tibios, dijeron, no nos van a estar diciendo. Y pues sí, sucede eso, pero le fue muy bien también en temas de venta, también alcanzó número 1 en listas de Estados Unidos y de el Reino Unido. Y surge de unos pequeños viajes que hacían Robert Plant y Jimmy Page a una granja que era Headley Ranch, allá en el Reino Unido. Y pues obviamente por eso tiene estas influencias como más folk. Si tú escuchas el disco, el 70% es acústico. Sí, por supuesto. Entonces, por eso igual habrán llovido, mejor dicho, las críticas, porque los otros dos eran más rockero, ¿no? Un poco más amplificados, y estos son más folk, justo, más acústico, que no quiere decir que sea malo totalmente. Sí, solamente es un estilo muy diferente. Muy diferente. Y bueno, para ello vamos a dar paso ahora sí lo que sería la obra maestra considerada de Led Zeppelin, para muchos sobrevalorado, para muchos ahora sí que justo y necesario éxito. Led Zeppelin 4, que de hecho no tiene nombre. No, o sea, es un known, o sea, no tiene nada. Exactamente, le decimos Led Zeppelin 4 simplemente para darle una línea de... Pues de hecho a los otros también, 1, 2 y 3 para seguir la línea, ¿no? Exactamente. Es que los otros sí tenían número, pero ¿Sí? no tenía nada, no tiene nada. De hecho, si tú te fijas en la portada, ahorita lo podemos enseñar un poquito más en la cámara, pero no vas a encontrar absolutamente nada. No hay sellos de disqueras. Porque es una edición posterior, trae las canciones, pero la edición original ni siquiera traía las canciones atrás. Era un álbum que contenía completamente nada en las portadas, entonces no se sabía cómo la gente podía esperar
pues comprar el disco. Si tú querías ir por un disco de Led Zeppelin, ni siquiera sabías cuál era el disco de Led Zeppelin, pues cómo pudo llegar a ser. Hoy en día es el 5º álbum más vendido en la historia. Entonces, pues cómo llegó a hacer eso si ni siquiera tiene el nombre de la banda. Claro. Es ahí cuando nos vamos a meter ahorita más adelante en cuestiones del esoterismo y de los simbolismos que tiene este álbum, pero sí, es una cuestión muy, muy, muy rara. Claro. Y eso de mantener el anonimato, digamos, en la carátula, lo hicieron como en respuesta a las críticas que recibieron del tercer disco, ¿no? Exactamente. Como les llovieron críticas malas, pues dijeron, bueno, ahora vamos a hacer un disco muy diferente, pero que no sepan quiénes somos y que lo alaben. Exacto. Lo halaguen, claro. mejor dicho. Ajá. Entonces, una pregunta. ¿Esa pintura es especial para el álbum o es una pintura Fíjate famosa que aparte? Justamente el de la pintura, yo tengo entendido que no hay como que un lugar en donde haya aparecido, pero tampoco se sabe si fue comisionada específicamente para el álbum. Bien podría ser una de estas obras que uno encuentra en un bazar y les gusta y se las llevan y toman. Lo que se sabe es que por dentro contiene el símbolo del tarot, el ermitaño. Es correcto, el ermitaño del tarot, exactamente, sí, cierto. Que sería una figura luego muy presente para Led Zeppelin. Incluso el propio Jimmy Page aparecería vistiendo como el ermitaño en el Song Remains the Same, ¿no? En el álbum en vivo. Por supuesto. Y ya no estás adentrando a la carnita de este episodio que es lo esotérico de Led Zeppelin, pero antes de pasar a ello, pues vamos a dar un breve review así de este álbum que nada más y nada menos empieza con Black Dog. Exactamente. Perro Negro, que es una declaración de hard rock puro y maestría de potencia, señores y señores, para dar paso a un rock and roll que para mí es un gran tema, potente, rápido, que es una de mis canciones confort cuando quiero escuchar hard rock totalmente. Y yo quería hacer mención sobre todo de Battle of Evermore, que justo tenía, ese sí, me acuerdo que tiene letras referentes a lo de Tolkien. Y es que escuchas la música, es súper de esa época o súper de esa ambientación. De hecho, pues es un tema que incluye el uso de una mandolina. Exactamente. Me parece, si no me falla la memoria, que en esa versión la toca Jimmy Page y en posteriores ediciones, o sobre todo cuando se tocaba en vivo, ese instrumento lo tocaría John Paul Jones, que es el verdadero virtuoso de la banda. Que claro. Vamos a tocar John Paul Jones ese tema. Pero es brutal. The Battle of Evermore es un trabajo que para mí habla mucho de lo experimental que era Led Zeppelin, porque es un folk de 5 minutos, con letras muy reflexivas, inspiraciones claramente celtas, sobre todo super celtas. Las escalas que tiene el trabajo son completamente de ese tipo de música. Entonces te habla de cuánto estaban dispuestos a experimentar Led Zeppelin para poder ver su visión allá afuera. Estamos hablando de que el álbum sale el 8 de noviembre de 1971. 71, Entonces, pues, no había muchas bandas que se atrevieran a hacerlo diferente en ese entonces. Mucha gente, de hecho, pensaba que el rock ya había topado, que ya había llegado hasta donde tenía que llegar y tenía que venir algo nuevo. Y Led Zeppelin continuaba revolucionando el género. Y para ello una canción siguiente que sería Stairway to Heaven, que es prácticamente, creo que es indudable, el tema más icónico de Led Zeppelin. Sí, sin duda. Que todos han escuchado, por el cual creo que lamentablemente se le ha malentendido a la banda porque dicen, es que empieza muy lento, es que da hueva. Y otros que le dan más la oportunidad dicen, ok, vamos a escuchar más canciones de Led Zeppelin, que es un punto de entrada para mí, no diría tan ideal, por lo mismo que les digo que es una canción que empieza lenta, que no te da indicios de lo que más puedes encontrar de Led Zeppelin, pero igual tiene una letra muy mística, ¿no? Me atrevería a decir. A ver, dinos, así muy brevemente sucede que justamente en estas reuniones que tenían estos dos en Headley Ranch, dice, bueno, es la anécdota que cuenta Robert Plant de que estaban sentados a orillas de una chimenea con fuego. Era una noche ahí medio fresca allá en Gran Bretaña, y resulta que tenía unas grabaciones Jimmy Page en un vinilo sobre unos viejos acordes celtas por ahí. Los empieza a tocar y Robert Plant dice que fue como si una energía se metiera dentro de él y empezó a escribir la letra. Dice que él ni siquiera sabía qué estaba pasando, era como canalizar algo que estaba ahí, que estaba en el ambiente, que estaba surgiendo, y simplemente ponerlo en letras. Por eso muchas veces cuando él habla de la letra, él dice que no la escribió, que la canalizó. Ok. Entonces, simplemente
La sintió. La sintió. La sintió toda. Doble sentido, muy bien. Exacto. Entonces, pues es un tema muy icónico, también es un tema al que ahorita le vamos a hacer un poquito más de mención claro. en el tema del esoterismo, porque Ajá. tiene muchas referencias, tiene muchas cuestiones, pero también para mí representa vamos a llamarlo como el peak, el punto más alto de Robert Plant como letrista. Ahí es cuando te das cuenta de que el tipo no era nada más un cantante o un letrista, era un poeta. Más adelante sí, ves sus bastante. trabajos porque aquí fue su consolidación y después continúa con trabajos como The Rain Song o Aquiles Last Stand, que son literalmente epopeyas que hablan sobre amor. En el caso de Aquiles Last Stand se nota a leguas que hay ahí como una tensión rara como medio del espectro homosexual, entonces claro. pues, está curioso. Y es una canción muy larga, por supuesto. No, y aparte de eso, son canciones largas, la gente no está acostumbrada a escuchar este tipo de temas, pero yo creo que cuando les empiezas a dar la oportunidad, te pueden enganchar y apreciar de otra forma. Y bueno, para ya no irnos tanto a la discografía, nada más hacer una breve mención de que el lado 2 no es menos importante, es muy bueno, claro que sí, pero me atrevería a decir que el lado A es prácticamente lo que sostiene este disco. El lado B tiene grandes canciones. Del lado B me quedaría con When the Levee Breaks, ajá, pero claro, el lado A es brutal, sí. es el lado de Led Zeppelin 4. Y luego sacarían álbumes que para mí son dentro de mi top 3 favoritos, que ajá, sería el Houses of the Holy o sí, Recinto de lo Sagrado aquí en México o en Latinoamérica, Physical Graffiti. Exactamente. Después daría paso al Presence, que digamos ahí ya estaría como bajando la importancia, no porque sea malo Led Zeppelin, ajá, sino que ya se empezó a pagar como la fama, la chisma de Led Zeppelin. Pero justamente, de hecho, The Presence, en Physical Graffiti está Kashmir, que diría Robert Plant que es el himno realmente de Led Zeppelin. Él la considera la mejor canción del grupo. Y por otra parte, en Presence tenemos la cuestión de que casi no se usan acústicos. De hecho, creo que hay 0 canciones acústicas en Presence. Y se usa mucho esta overlap de guitarras. Es algo que es una técnica que empieza a desarrollar Jimmy Page, y por eso para él es su trabajo favorito con la banda. Si tú te pones a escuchar con atención, Aquiles Last Stand tiene, creo que son 5 guitarras en algún punto de la canción, overlapeadas, una sobre otra, sobre otra, sobre otra. De hecho, sí. Entonces te habla mucho de qué tanto estaba dispuesto a experimentar. Ajá. Entonces era un rock mucho más crudo, mucho más seco, más brutal. Un poquito en contra de lo que venía trabajando la banda en sus anteriores álbumes, porque ya habían metido un poquito de reggae en Houses of the Holy, Jamaica. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, por eso a la gente le empezó a parecer raro este cambio otra vez. Es eso, para mí es incomprendido. Ajá. O sea, no es que sean malos, es para nada, es incomprendido un Presence, incluso un Houses of the Holy. Lo que sí, a lo mejor ya podría dar un bajón musical, aunque no creo que sea tanto así. La verdad, me abstengo a hablar más de ese álbum porque no le di tanta escucha a este último, que sería Into the Outdoor, que justamente es mi trabajo favorito de la banda. Órale, eso sí es rompequinielas, porque muchos escogerían el Led Zeppelin 4 y el mío es el Physical Graffiti, para mí es mi favorito. Sí. Pero el Into the Outdoor bueno, realmente está entre Physical Graffiti y Into the Outdoor, pero lo que sucede con Into the Outdoor es que en ese entonces Jimmy Page ya estaba hasta las patas de cocaína. Realmente el tipo ya no podía componer nada. John Bonham estaba en este descenso en su adicción del alcoholismo muy pesada. Uh-huh. Y había acabado de pasar esta tragedia con Robert Plant en donde fallece su hijo. Y él decide retirarse mucho de la escena y regresar con su familia al campo. Entonces la única persona que quedaba para realmente llevar a cabo ese proyecto y sacarlo adelante era John Paul Jones. Y es cuando aquí te pones a ver realmente en tela de juicio quién era el verdadero cerebro detrás de Led Zeppelin, porque mientras en los demás trabajos cooperaban los demás, el tipo se las ingenió para sacar un álbum que es para mí un álbum muy decente. Uh-huh. Tiene una de las canciones que sería Led Zeppelin, te digo, evoluciona en todos los géneros, y para mí tiene la primera canción de rock progresivo que se hizo, que es Fool in the Rain. Un temazo que tiene una de las baterías más complicadas de interpretar, que de pronto pasa de estar en 7 octavos a 5 octavos en cuestión de... ¿En serio? Sí, ¿Ese lo consideras consideras como el primer tema progresivo de Zeppelin? Okay. Yo diría que es la primera versión así de tema progresivo. Bueno, Black Dog tiene sus cosas. Es también tiene estos saltos de tempo medio raros. Sí, claro. Pero sí, yo diría que Fool in the Rain es eso. Y además de todo, tiene la canción de
que a mí siempre me hace llorar cuando la escucho, que es All of My Love, que le compone Robert Plant a su hijo fallecido. Robert Plant a su hijo, Entonces, que falleció por una infección estomacal, exacto. si no mal recuerdo. Y escuché que esa canción Robert Plant grabó la voz en una sola toma. O sea, todo fue súper genuino, orgánico. Así como lo sintió, así va. Entonces, vamos a dar paso ahora sí a lo que sería la carne de este episodio, a lo que sería la mera salsa, que señores y señores, para quienes saben de Led Zeppelin, saben que ellos tienen un lado oscuro. Led Zeppelin tiene un lado esotérico. Exactamente. Nada más para hacer una breve mención que no se me escape, la portada del Led Zeppelin 4, si mal recuerdo, sí se identificó al señor ¿Sí? de esta portada hace 2 años aproximadamente. Oh, mira. O sea, sí existió el señor, o sea, sí fue una foto real. Brevemente así les dije el dato porque sí, para... A ver, préstamelo para visualizarlo otra vez. Para sí, reconocer al señor, no, a ver si lo conocí en algún momento. en otra vida. En otra vida. Es que sí. Es Don Chano. No es el que trae los leños ahí por mi casa para hacer pan. Justamente. Sí, entonces siempre sí fue una persona real, entonces ahí está el dato. Pero bueno, Luis, vamos a dar paso ahora sí que al lado esotérico, de Led Zeppelin. Sí, ¿Qué fue lo que hizo un Jimmy Page, por ejemplo? ¿Qué fue lo que sufrió un Robert Plant? Dinos. Mira, todo el tema del esoterismo con Led Zeppelin es una cosa que tenemos que escarbar mucho. Bueno, Jimmy Page decía o tuvo una frase en una de sus entrevistas más famosas que era: no adoro al diablo, pero la magia me intriga. Entonces podemos decir que mientras él no se identificaba como satanista, sí era un practicante de la magia. Cosa que contrasta un poco con su personalidad, porque cuando uno lo veía en sus entrevistas o en el escenario, era una persona que se veía sensata, se veía muy gentil, tenía unos movimientos medio sutiles. Incluso muchos lo definían como un erudito, le gustaba mucho el estudio. Él decía que se tuvo que decidir entre las ciencias que le gustaban mucho para estudiarlas o la música, y terminó eligiendo la música. El esoterismo que le gustaba a Page era este esoterismo oriental, todos los temas del ocultismo. Y de hecho, la primera gran acercamiento que tenemos las personas que nos gusta Led Zeppelin a ellos y a su esoterismo son los sigilos que tiene la banda. Que cuando uno piensa en el logo de Led Zeppelin, o bien piensas en este tipo de font, así, o en el Zeppelin o en el angelito, como el logo de la banda, el ángel caído. Que fue el sello de su disquera, ¿no? Exactamente, que de Swan Song. Ajá, de Swan Song. Pero el logo real de la banda son estos 4 símbolos que aparecen ahí atrás, que son los sigilos. Bueno, un sigilo, primero para dar un pequeño contexto de qué es un símbolo usado en magia. Y a veces se utiliza para representar la forma pictórica de algún demonio o de alguna entidad que no es de este plano. Se utiliza mucho también en la magia del caos para dar bendiciones o para dar maldiciones. Y resulta ser que en una de sus reuniones con los miembros de la banda llega Jimmy Page con un libro que se llamaba The Book of Sigils, justamente, y les dice a John Bonham y a John Paul Jones: tomen, léanlo y escojan el signo que los va a representar mientras seamos aquí. Y cada quien elige obviamente su símbolo. En el caso de John Paul Jones, es un símbolo de origen celta. Ahorita lo podemos echar más para allá si quieres para que lo vean. ¿Qué es que representa la Trinidad y tiene mucho que ver con el catolicismo en Inglaterra en ese entonces. John Bonham solo buscó, según se entiende, algo que se pareciera a una batería. Exactamente. Sí, que son 3 círculos, ¿eh? Digo, a mí me vale madres, yo quiero algo que se parezca a lo que toco. Literal. Y luego les pidieron ellos dos que pues eligieran su símbolo. Y es cuando Robert Plant revela que ellos no iban a escoger símbolos, que ellos los habían mandado a diseñar. Y estos dos se quedan como de que, puta madre, también lo hubiéramos diseñado nosotros. Ya sé, güey. Entonces, pues, el caso de Robert Plant es la pluma de Mat. Es una diosa egipcia que representa la verdad. Y también tiene mucho que ver el hecho de que haya elegido a una diosa para representarlo todo este sentido de la androginia que representaba Led Zeppelin muchas veces. Claro. Y en el caso de Jimmy Page es el soso. El soso, el famoso soso. ¿Qué sucede con Soso? Sucede que él nunca ha revelado el significado de su sigilo, dice que nunca lo va a revelar, pero ciertos estudiosos del tema se han dado cuenta de que tiene muchas apariciones en algunos otros lugares. Él dice que lo diseñó él, pero las cuestiones acá son que, pues, lo más seguro es que no. Hay apariciones
en varios libros, en varios grimorios. The Dragon Rouge es un ejemplo, el dragón rojo, en donde aparece Soso. Y a Soso también se le asocia mucho con Saturno, que es algo que parecería muy inocente, pero sucede que Saturno se asocia mucho con Satanás, con Lucifer. Y aparte Saturno se ve representado en el zodiaco por Capricornio, y que es el símbolo de Capricornio, pues es una cabra. O sea, es otra alegoría todavía más Satán, claro que sí. Pero bueno, para empezar bien con este tema, a mí me gustaría remontarme 6 siglos atrás, todavía más en la historia, y preguntarles si ustedes conocen a un señor muy famoso en la literatura que es Fausto, Johann Georg Faust. La verdad, desconozco como tal ese señor. ¿Tú, Edson? He oído mencionarlo, sin embargo, serio? Nunca me he dado el tiempo ni la oportunidad de estudiar quién fue. Pues justamente fue un alquimista alemán al que se le basan muchas leyendas y donde se origina el pacto faustiano. El pacto faustiano es la primera mención que se tiene en la literatura de una venta del alma al diablo como tal. Es un pacto que se hace con el demonio para venderle algo y a cambio tú obtienes algo. Entonces los pactos faustianos surgen en esta primera obra y se define porque Johann Georg Faust era un alquimista que tenía a su disposición un casi conocimiento ilimitado por su biblioteca, pero aún así se veía insatisfecho y él quería saber más, quería saber las verdaderas verdades, valga la redundancia, del mundo. Y así empieza, de hecho este texto empieza con la frase therefore I give myself to magic, o therefore myself I give to magic, algo así, que es como así me entrego yo a la magia. Hace un trato con Mefistófeles, él le dice que lo único que le va a pedir es una gota de su sangre y ahí sella pues la venta de su alma al diablo. Y como la mayoría de estas historias acaba de forma trágica, el alquimista muere en una explosión en su laboratorio y pues ahí se dice que fue cuando el diablo viene y reclama exactamente su alma. Y este tema se ve muy relacionado con las personas que nos gusta la música o bien con los músicos, porque en el libro de Ezequiel se dice que Lucifer se ve representado con instrumentos musicales brotando de su cuerpo. Y nos dicen que era el músico más virtuoso que tenía Dios. Entonces, pues es una cuestión aquí en donde empieza ya desde que tú entiendes esto, dices los pactos faustianos y la música siempre han tenido una relación. Y el ejemplo más presente que tengo yo es Giuseppe Tartini, que creo que sí lo han de conocer. Sí. Me suena, ese sí, la verdad, me suena el nombre, pero tú sí lo conoces violinista, más. ¿no? Sí, un violinista italiano. El tritono, ajá. Exacto. Sí. Ah, ya. El tritono, sí. Ya, con eso. Con eso. Con él fue la asociación. Entonces, pues, Giuseppe Tartini es justamente este violinista italiano que dice que en sueños se le aparece Satanás y él entrega, Lucifer, y él entrega su violín. Y entonces Lucifer toca para él una de las melodías más hermosas que escuchó jamás. Entonces él se levanta como poseído y empieza a escribir lo que escuchó en sueños. Incluso en su hecho de su muerte decía que se sentía mal porque su obra palidecía completamente en comparación de lo que Lucifer había tocado para él. Pero su obra es considerada una de las más complejas en la historia del instrumento, del violín. Sí. Y es la sonata del Trino del Diablo. Exactamente. Y es muy curioso porque él empieza a tocar el violín en 1710, es más o menos cuando se tiene como constancia de que él empezó a tocar, y en 3 años pues no llegas a ese nivel de proeza, de poder componer virtuosismo. Algo así, menos en un instrumento tan complejo como el violín. Entonces sí se tiene como que ahí eso de decir, a ver, ¿realmente se le habrá parecido? Y esto lo hago en relación a Stairway to Heaven porque Plant decía que si bien en ese momento fue canalizar, la idea de ir a la granja y la idea de empezar a escribir la canción, pues le llegó en un sueño. Entonces, por eso yo quería hacer ese paralelismo con Giuseppe Tartini y Stairway to Heaven, que pues es una de las canciones más escuchadas en la historia del rock y que representó pues el punto más alto de Led Zeppelin en el consciente popular, ¿no? Entonces, pues ya de ahí vamos a pasarnos a una cosa que me gustaría preguntarles a ustedes. En la historia de la música, ¿cuál creen que sea la época en donde más pactos faustianos se hicieron o se vieron representados? Yo diría, buenísima pregunta, pero yo diría que en los 50. Bueno, porque tengo más que nada presente un caso que tú y yo abordamos hace unos episodios. Del Club de los 27. Del Club de los 27, pero sobre todo del Robert Johnson, el guitarrista, exactamente. Que él en un cruce de caminos se cruzó al mismísimo diablo, que le vendió su alma con tal de tocar de una manera virtuosa o súper desarrollada a comparación de la época en la que vivía, ¿no? Bueno, que a lo mejor había virtuosos, pero él era como el malo, el más malo. Entonces, él vendió su alma para
realmente ser un grande de la guitarra, que al final de cuentas terminó influyendo a músicos como Keith Richards, entonces logró su cometido, Exacto. pero ¿a qué costo, verdad? Entonces es como lo que recuerdo. Solo un ejemplo, tendría que recordar más. A ver, tú, Edson. Híjole, no, pues la verdad no estoy muy familiarizado, pero no sé, así vagamente pienso que como en los años 40, 30. Podría ser. Sí. Sin embargo, pues en los 80 se decía que todo músico era satánico, que todo músico le vendió el alma al diablo. Ajá. Un que- Steve Vai, por ejemplo. Que John ¿no? Lennon era discípulo del diablo y que no sé qué. Claro. Entonces, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ya es como que no sé cómo se llamaba esa ola de que decían que las películas, la música, las caricaturas eran satánicas. Ya es muy diferente, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, no sé, yo me imagino que en los años 40, 30. Pues sí. Pues justamente, o sea, yo también de estarlo investigando mucho, pues te das cuenta de que tiene una relación muy fuerte con el blues. Ujú, La mayoría de las exactamente, canciones sí, que sí. tú escuchas de blues es imposible que no hagan, de pronto son muchas las que hacen alusión al diablo, que si el diablo viene por mi alma, que si el diablo tiene un contrato conmigo, que si el diablo esto, que si el diablo lo otro. Entonces se relaciona mucho el blues con los pactos faustianos y específicamente, como ustedes ya lo dijeron, con la figura de Robert Johnson, que justamente él era de la parte del delta de Mississippi. Y ahí Ajá. estaban muchas culturas afroamericanas que compartían esta idea de que los crossroads, los cruces de caminos, Claro. eran donde se convergían muchos tipos de energías y era como un puente entre lo paranormal. Todas estas creencias vienen desde un pueblo que es el pueblo Anansi de África, Ajá. que también tienen exactamente las mismas creencias. Ellos piensan que cuando tú estás en un cruce de caminos es como un límite entre lo que tienes permitido hacer o no, y es una decisión siempre consciente. La Ok. leyenda dice que cuando Robert Johnson llega a este cruce de caminos se le aparece un hombre afroamericano muy alto y la frase que le dice después de entregarle, él le da su guitarra, el diablo, bueno, pensamos que es el diablo, afina su guitarra y se la regresa. Ok. Y le Ajá. dice, si sigues caminando, o más bien si das un paso más en esa dirección, tendrás un blues como nunca se ha visto. Es lo que le dice él. Entonces le da la decisión todavía. O sea, no es como de que te entrego la guitarra y ya eres mejor Haz lo músico. que tú creas. Exacto. más Si quieres conveniente. serlo y si quieres este trato, sigue caminando en la dirección en la que vas. Y si no, regresa por donde viniste. Ok. Ajá. Entonces, pues obviamente él se convierte en uno de los músicos más virtuosos de su época. Luego muere envenenado justamente a los 27 Claro. años. Ujú. Pero, ¿qué sucede? Hoy en día muchos investigadores se han dado cuenta de que Robert Johnson no era practicante del catolicismo ni de ninguna de estas religiones cristianas. Él era practicante de un vudú haitiano. Entonces la figura que él se encontró, lo que piensan los estudiosos del tema, no fue al diablo, fue a un guardián de los cruces de caminos en esta religión que se llama Papa Legba. Ujú. Se supone que Papa Legba es más que una entidad malévola, es como un trickster, como esta figura como de un arlequín, como de una persona bromista, como de un apostador. Claro. Ajá. Entonces, lo que se piensa es que él no fue a visitar a un espectro, a un ser maligno, a una entidad maligna para venderle su alma, simplemente a una de sus deidades para pedirle guía y consejos, y por eso se le apareció como un hombre afroamericano. Ok. Entonces, Ya. Ujú. luego las bandas posteriores de rock que tomarían esto como una influencia para rebelarse en contra del conservadurismo católico que abordaba, bueno, que plagaba toda la Inglaterra, no entienden esto, ¿no? Y ellos son los que se empiezan a meter con estas figuras más satánicas que nada tenían que ver, Nada con, que ver, con claro. lo que Robert Johnson había tenido, porque claramente, como ustedes dicen, hay un montón de bandas que se influencian de esto. Están The Beatles, los Yardbirds, Ujú. Cream, The New Yardbirds, que serían Led Zeppelin, Rolling Stone. Entonces, pues, siempre ha habido esta relación, ¿no? Por supuesto. Y, por ejemplo, Led Zeppelin, yo lo mencionaba mucho a Robert Johnson porque fue una de las mayores influencias. Hay dos canciones que, de hecho, se inspiran directamente en él, que son The Lemon Song, de Led Zeppelin 2. Del 2, Y ajá. Trampling Underfoot. Del Physical Graffiti. Exactamente, Temazo. es de Ajá. Physical Graffiti. Entonces, desde ahí empiezan las influencias y la curiosidad de Jimmy Page por este tema del oculto. Oye, y a ver, platícanos sobre Jimmy Page y Aleister Crowley. Exactamente. La relación que tiene con este famoso ocultista. Es justamente a lo que yo quería llegar. Porque obviamente tienes por un lado, te digo, esta es la época en donde todo el mundo tiene sus desenfrenos. Ujú. El oculto representa lo opuesto al cristianismo y es una Ujú. forma que tienen ellos de rebelarse. Pero ¿qué figura británica representa también lo oculto para todas estas bandas? Es Aleister Crowley. Aleister Crowley. Aleister Ajá. Crowley, mucha gente lo tiene como un satanista, pero creo que esto es un concepto medio mal entendido. Era un mago del caos,
oscuro, cruel, pero nunca llegó a relacionarse completamente con el satanismo. Él formaba parte de la Sociedad del Amanecer Dorado y, o sea, parece que mucha gente como que lo tiene como de que, ay, pues era un cultista o algo así, pero ¿quién otro formaba parte de esta sociedad? Era Sir Arthur Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes. Entonces, órale. no era una sociedad Ajá. completamente mala. Ellos lo que trataban de hacer, su mantra era despertar la conciencia y permitir a la humanidad llegar a un punto mayor de la iluminación. Entonces, hay un montón de bandas que se empiezan a inspirar por estas cosas que hace este señor. Un ejemplo es The Beatles, que me imagino que tú debes conocer la historia de cómo lo deciden meter en la portada. En el Sargento Pimienta. Exactamente. Sí, claro. Lo meten ahí en el Sargento Pimienta. Ajá. Y es principalmente por su credo. ¿Cuál era su credo o el mantra bajo el que vivía este señor? Era una frase que era "Do what thou will", que traducido a nuestro español sería como "hágase lo que le plazca". Entonces, esta idea obviamente va en contra de todo lo que te dice la sociedad. Tienes que hacer esto, tienes que casarte, reglas, tienes que ser una leyes, persona de ajá. bien, no puedes experimentar el sexo, no puedes hacer drogas. Entonces, toda esta oleada de los 60s, de gente que está metida en la música, de los beatniks, de personas que le están experimentando con alucinógenos, pues dicen, no, yo voy a seguir lo que me diste este señor porque me gusta su mantra. Yo quiero experimentar todo lo que tiene esta vida para ofrecer. Entonces, identifican este mantra, ¿no? Que es el primero que tienen. Uh-huh. Y Jimmy Page, su primer acercamiento con Aleister Crowley es a través de un libro, que él lee cuando tenía como 15 años, me parece, una cosa así, que se llamaba Magia en Teoría y Práctica. Claro. Magic in Theory and Practice. Él lo lee, tenía 15 años, y dice que ahí se dio cuenta de que la magia era lo suyo, porque también había tenido unas experiencias medio curiosillas. Ajá. Ellos se mudan, vivían en las orillas, me parece, de Inglaterra, Uh-huh. y se mudan al centro de Inglaterra y llegan a una casita en 1952. Y Jimmy Page está explorando la casa y llega y encuentra una guitarra española metida en un closet. Y dice que es como si alguien la hubiera puesto ahí para recibirlo, porque él nunca había tenido interés por la música, nunca había sabido qué onda, y es hasta que la encuentra ahí que dice, pues igual y me gustaría ser músico. Es como si alguien se la hubiera puesto ahí, ¿no? Una cosa del destino. O sea, que ahí apareció justo para él. Exacto, Okay. porque dijo que le preguntó a sus papás y le preguntó a las personas que habían, bueno, después preguntó quién había vivido ahí y nunca hubo como... una respuesta como tal. Exacto, de quién era esa guitarra. Entonces, Jimmy Page ya tiene esta curiosidad, ya tiene este acercamiento. Las bandas de blues, obviamente, las bandas de rock tienen este acercamiento con el blues, entonces ya tienes la idea de que Aleister Crowley y los pactos faustianos van formando una cosa aquí en la cabeza de Led Zeppelin. Ahí supuesto, se van relacionando. Por supuesto. Y entonces, cuando ellos experimentan con los sigilos, se dice, ¿verdad? Hay unas personas que son practicantes ahí, que Jimmy Page les propuso hacer un ritual, un trato con alguna entidad mayor para poder elevar a la banda a estados a los que no había llegado antes. Esto sucede por ahí... una cosita previa antes de ese ritual, es que ellos meten este mantra, el que te había dicho de Do What Thou Will, lo meten en Led Zeppelin 3. Cuando tú ves el álbum, el vinilo, tiene una parte por dentro que está grabada como si fuera con una aguja, que son las letras de Do What Thou Will. Al momento de acabarse el disco, exactamente. Esa parte, claro. Ajá. Y por la otra parte tiene otra frase, que si no me equivoco es So More It Be, que es como un rito, o una frase que utilizaban los masones a la hora de terminar un rito. Ok, y eso sin duda alguna pues es obra de un Jimmy Page, ¿no? Me imagino pues aparte es el productor como tal de Led Zeppelin, entonces joyita para los que tienen una edición original de Zeppelin, ¿no? Que pueden de encontrar esas partes. Entonces excelente. Ellos hacen este ritual con los sigilos, el único que se niega a participar dicen que es John Paul Jones, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas raras, que es cuando yo podría empezar así con la idea de la maldición de Led Zeppelin. Ajá. La maldición de Led Zeppelin es la que trae en juego todos estos accidentes que suceden para la banda. El primero es cuando Robert Plant tiene su accidente en un automovilístico. Eso fue en Grecia, ¿no? Si no mal hay recuerdo. Uno previo. Ok. Hay uno previo, que es cuando ellos hacen este ritual. Y es el primero como aviso que tuvieron. Eso ya era como, ahora sí que digamos, una señal de... Exacto, te estás metiendo demasiado, hermano. Carambas, güey. Pero Jimmy no lo entiende así y compra la casa Bolensky, que es la casa de Aleister Crowley, ¿no? Exactamente. Que se dice que a lo mejor que no vivió ahí como tal, sino que la usó para, digamos... Inspiración, justamente. O simplemente por alguien con lana, pues vamos a comprar esa casa. Pero sí,
justo compró la casa de Aleister Crowley. Eso es más o menos en el año 71, me parece. Y sucede que esta casa estaba como medio maldita. Aleister Crowley la había abandonado después de que utilizó un grimorio mal traducido para llevar a cabo un rito en donde invocaba a los 12 duques del infierno. Y pues valió madres, dice que salió mal. Él no era muy crítico de sí mismo, pero dice que valió madres y entonces decide abandonar la casa. Años posteriores, en 1965, un militar la compra. No pasa ni 2 meses que está viviendo ahí que se pega un tiro y se mata en una de las habitaciones principales de la casa. Entonces la casa tenía una energía extraña. Y Jimmy Page, habiendo estado como influenciado por el ocultismo, decide comprarla. Y es entonces cuando entra la figura de uno de sus mejores amigos, que era no me acuerdo el nombre, pero se apellidaba Dent. Él era el cuidador de la casa. Ah, sí, que según, si no mal recuerdo, él era más escéptico, ¿no? O sea, como que no tenía tanto... Sí, por eso justamente accedió a cuidar la casa. Sí, ¿quién se atrevería, güey, la neta? Ok. Y pues es el que dice que pasó una de las noches más terroríficas cuando escuchó que adentro de la casa, afuera de uno de los cuartos, había como una cabra, como que se escuchaban pezuñas y después algo con cornamenta empezó a golpear la puerta de su habitación, ¿no? Entonces, pues ahí ya tienes todavía más alusiones al Zozo, que te había dicho que pues es esta figura de la cabra, final de cuentas. Entonces, pues sí. Entonces, pues de ahí hay muchas tragedias que ocurren, pero todo viene también porque al Page se le ocurre meterse en un trato raro con un vato que se llamaba Kenneth Anger, que era un cineasta. Este güey estaba haciendo unas películas medio raras, satánicas, y realizó a cabo la grabación de una película que se llamaba, si no me falla la memoria, algo así como Lucifer Rising. Y Jimmy Page lo conoce en una subasta, se hacen amigos, y Jimmy Page acepta grabarle el soundtrack de esta película. De esa película, que traducido sería como el ascenso de Lucifer. De Lucifer. Él decide grabárselo, pero pues por cómo estaba el estilo de vida de la banda y todo, por más que eran amigos, pues Jimmy Page no pudo cumplir con las obligaciones de este hombre. Y este vato pues estaba viviendo en la casa Bolensky, aparte de todo. Entonces llega un punto en donde se desespera y le dice, ya dame lo que tengas. Jimmy Page le entrega 22 minutos de los 40 que se habían propuesto. Se pelean, el vato lo difama. Y entonces Jimmy Page lo corre de la casa. Y ahí es cuando dicen, bueno, que este vato en una entrevista dice que él les había puesto una maldición, la maldición del rey Midas. ¿Y eso de qué trata? Se supone que la maldición del rey Midas es que mientras más tengas, más vas a perder. Y entonces pues este es en el punto más alto que tiene la banda de Led Zeppelin. Claro. Y es cuando empieza, justamente tú mencionabas el accidente automovilístico de Robert Plant en Grecia. Que justamente en esa, Jimmy Page no está presente porque va a ir a ver otra de las propiedades de Aleister Crowley en Sicilia. Entonces pues justo pasa el accidente y era cuando estaban por llegar a la gira más grande que habían tenido hasta entonces. Estaban vendiendo 72,000 boletos al día por fecha, entonces era una cantidad de boletos que tú decías, no manches. Tiene su accidente, dura en muletas un buen tiempo, que de hecho cuando asiste a las grabaciones de Presence, asiste en silla de ruedas y en muletas. Y luego cuando ya dicen, bueno, ahora sí, vamos a echarnos el tour, le da una laringitis y se queda afónico y tienen que cancelar todas las primeras fechas del primer mes. Entonces es como de que están pasando demasiadas cosas, no se les está dando y por fin van a grabar. Y es cuando, por fin van a hacer la gira, y es cuando un mes después Karak muere del virus estomacal, en julio de 1977. Lo llama a su esposa, es una cosa que está muy, muy extraña, es un acontecimiento muy devastador, me gustaría abordarlo obviamente con el mayor respeto posible, pero sí hay muchas cosas extrañas detrás de esto, ¿no? Porque la esposa lo llama y le dice, tu hijo, Karak está muy enfermo, necesito que regreses a Londres. Y Robert Plant acepta, dice que tienen que cancelar la gira, que él quiere regresar. Y a las 2 horas lo vuelve a marcar y le dice que ya falleció. Entonces es una cosa que pasa así. Y justamente en ese momento, pues él se separa mucho del grupo, se cancela la gira. Page está completamente metido en las drogas. Bonham está en su adicción de alcohol. Y es cuando te empiezas a dar cuenta de cómo Led Zeppelin se está hundiendo cada vez más. Claro. Y eso fue a finales de los 70. En el 77, justo cuando ya iba a acabar Zeppelin. Exacto. Entonces, el único persona que no le ocurrió nada fue John Paul Jones. Sí. Que fue la única persona que además se considera que no formó parte de los rituales y que escogió un símbolo de protección relacionado con el catolicismo dentro de los suyos. Entonces, pues ya es mucha coincidencia. Exactamente. Y
Y pues luego ya pasa la muerte de John Bonham. De John Bonham, que fue a finales del 80, de 1980. Esto pasó al ingerir una cantidad similar a 40 shots de vodka, ¿verdad? Exactamente. Y que pues lamentablemente falleció al vomitar, o sea, con su propio vómito. Sí, claro. Pues te imaginas, 40 shots de vodka, justo se iba hundiendo en su alcoholismo. Exacto. Y yo creo que ese fue el último clavo al ataúd de Led Zeppelin, de toda esta práctica que se originó, vaya, de lo que tú nos explicaste, ¿no? Y así fue como Led Zeppelin terminó. De hecho, porque para mí es como que fue cuando los miembros dijeron, esto no puede seguir, necesitamos separarnos. Muchas bandas, y lo hemos visto, se reponen a la muerte de alguno de sus integrantes, les toma tiempo. Claro. Pero Metallica, por ejemplo, es el ejemplo más claro. Sí, por supuesto. Y el más reciente, Linkin Park. Linkin Park. Son bandas que pierden a un integrante y pueden seguir adelante, pero por alguna razón esta conexión de los integrantes de Zeppelin no los